bien, decíamos la epístola a los Gálatas, amados hermanos. Vamos a dar dos datos acerca de la epístola como para entrar después a leer. Esta mañana vamos a leer los primeros 10 versículos solamente. Es una epístola indudablemente escrita por el apóstol Pablo. La primera palabrita que encontramos es el nombre de Pablo. Así que es Pablo el que escribe esta epístola a las iglesias de la región de Galacia. De las 14 cartas que escribió Pablo, si incluimos la epístola a los Hebreos, esta epístola es la primera que Pablo escribe de aquellas que escribió y que están incluidas en el canon de la palabra del Señor. Son 27 libros en el Nuevo Testamento, de los cuales 13 o 14, dependiendo si incluimos la epístola a los Hebreos, las que escribió el apóstol Pablo, y Gálatas es la primera, ¿sí? Así que es muy temprana como escritura, muy cerca del trabajo misionero que Pablo había hecho en su primer viaje misionero con el apóstol también Bernabé, su compañero en la obra. Algunos sitúan esta epístola escrita antes del 50, que fue el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde tenían que tratar un tema que está muy relacionado con la epístola, o sea, aquellos que insistían en que los gentiles tenían que circuncidarse para poder ser salvos y que no era suficiente la sola fe. Ese fue el motivo por el cual en Hechos capítulo 15 nosotros encontramos el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde se toca ese tema que tiene mucho que ver con esta epístola. Los destinatarios. Bueno, los destinatarios son los creyentes que vivían en la región de Galacia. Son iglesias establecidas, son iglesias que no solamente existían y que fueron fundadas por medio de la predicación del apóstol Pablo y acompañado, como decíamos, por Bernabé en su primer viaje misionero, sino que también eran iglesias, amados hermanos, que ya tenían cada una de ellas en esa región de Galacia ancianos. La palabra dice que al culminar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 14, ellos volvieron a estas ciudades en la región de Galacia, que es la actual Turquía, para que los hermanos puedan saber, y establecieron ancianos, pastores en cada una de estas iglesias locales. Estas iglesias recibían el nombre de las ciudades donde estaban. Por ejemplo, estaba la iglesia en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia y demás ciudades que estaban en esta región de Galacia. ¿Cuál era la situación de Pablo? Pablo estaba probablemente o en Éfeso o en Corinto, otros dicen en Antioquía, pero esto sucede obviamente después de haber fundado estas iglesias por el Evangelio, y él estaba muy preocupado. Pablo estaba con una condición en su corazón de preocupación extrema, porque había un problema. Como les decíamos anteriormente, algunos estaban enseñando algo que no correspondía al evangelio que Pablo y Bernabé habían predicado en estas iglesias y estaban perturbando el alma de estos creyentes. Así que Pablo está angustiado, está preocupado. Y por ende podemos decir que el propósito principal de esta epístola a los Gálatas es la defensa del evangelio. Si queremos darle un título al libro, podemos decir Epístola de Pablo a las iglesias de Galacia, defensa del evangelio. Pero la misma epístola, amados hermanos, está dividida probablemente en 3 partes. Escuchaba a un hermano, Salvador Gómez, que es el que está pastoreando una iglesia junto con Súgel, y él dividía esta epístola en 3 partes. Los primeros 2 capítulos se concentra el apóstol Pablo en la defensa del evangelio y también de su ministerio. El capítulo 3 y 4, Pablo se concentra en explicar ese evangelio que había defendido en los primeros 2 capítulos. Y el capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo ahora está aplicando ese evangelio que defendió, que explicó. Ahora él lo aplica a la vida de los creyentes. Y este hermano decía que para que podamos recordar esta división, podemos utilizar el acrónimo DEA. D de defensa, E de explicación del evangelio
y A de aplicación del Evangelio. Así que esta epístola está dividida en estas tres partes: defensa del Evangelio, explicación del Evangelio y también aplicación de ese mismo Evangelio. Hermanos, los judaizantes eran un problema. Eran personas que procedían del judaísmo, que habían creído en el Señor Jesús como el Mesías. Ellos creían que Jesús era el Mesías prometido, pero ¿cuál era el problema de estos judaizantes, de estas personas? Que ellos entendían todavía que no era suficiente creer que Jesús es el Hijo de Dios o el Mesías prometido para ser salvos. Ellos insistían en que también era necesario cumplir las obras de la ley, circuncidarse, guardar el sábado, guardar la ley de Moisés para ser salvos. O sea, ellos estaban agregando a la sola fe en la sola persona de Jesús las obras. Y por ende estas personas, aunque se profesaban creyentes, en realidad al demostrar que no habían entendido el Evangelio, Pablo dice de ellos que eran falsos hermanos. Y como falsos, aunque habían creído intelectualmente y habían mezclado el Evangelio y estaban enseñando eso, estaban perturbando a otros que en realidad eran creyentes genuinos, los judaizantes. Hermanos amados, para ser hijo de Dios, vamos a decirlo claramente, es suficiente que creamos en aquel que llevó una misión y dijo en la cruz: misión cumplida. Con la sola fe en la sola persona de esa obra completa en la cruz, una persona pasa de muerte a vida. No es necesario que haga obras para que pueda ganarse una salvación. Amén. Así que los judaizantes eran los que estaban perturbando a estas iglesias. La semana pasada nuestro hermano Diego nos decía que una de las definiciones que da la palabra del Señor en Primera de Timoteo, al capítulo 3, al verso 15, acerca de la iglesia, es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa palabra baluarte, hermanos, es una construcción que se hacía en las murallas que protegían una ciudad y que estaba en el ángulo de dos paredes. Y era una construcción que servía como un fuerte de protección donde había una torre para ver a los enemigos y también para resistir el ataque de los enemigos que querían invadir la ciudad. Por ende, baluarte también se puede traducir defensa. Hermanos, la iglesia del Señor no solamente está llamada a ser la luz en la ciudad donde Él tiene ese candelero para que proclame el Evangelio. Hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio en la ciudad. Estamos llamados como iglesia a poder predicar el Evangelio para que las almas que están en esta ciudad puedan escuchar el Evangelio, sean tocadas por el Espíritu Santo y puedan creer para ser salvas. Ese es uno de los objetivos por el cual Dios nos llamó a ser su iglesia. Pero la iglesia no solo está llamada a predicar ese Evangelio, sino también la iglesia está llamada a defender ese Evangelio. Y hermanos, Judas, que era el medio hermano del Señor Jesús, en su epístola, que tiene un solo capítulo, al versículo 3, dice que él escribió a los santos para que los santos puedan combatir, contender, luchar ardientemente por la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Así que, amados hermanos, mientras predicamos el Evangelio, también estamos llamados a defender ese Evangelio que predicamos, porque está siendo muy atacado. Desde temprano en la vida de la iglesia nosotros vemos que el Evangelio puro y único de Jesucristo y acerca de la persona de Jesús fue atacado, porque el diablo, cuando ataca el Evangelio, perturba el Evangelio, distorsiona el Evangelio, está predicando un Evangelio diferente que crea personas falsas, nacidas de nuevo, falsos creyentes. Así que si perdemos el Evangelio, perdemos todo. Por eso no estamos hablando de cualquier cosa. Así que nos van a esperar predicaciones y estudios muy importantes estos domingos acerca de un tema tan, pero tan importante que tiene que ver con el Evangelio, acerca de la persona de Jesús. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer los primeros 5 versos.
Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la salutación del apóstol Pablo. Y hermanos, de entrada nosotros encontramos un saludo no tan normal, no tan típico en las escrituras, en las epístolas del apóstol Pablo. Generalmente el saludo iba acompañado de la iglesia del Señor, a los amados que están en tal lugar. Pero aquí Pablo de entrada nos da a entender que él está ya defendiendo su apostolado. Él dice Pablo apóstol. Y Pablo, hermanos, defiende su apostolado porque al defender su apostolado, él está defendiendo el evangelio. Porque Pablo era apóstol no por hombres. No había sido llamado por ningún hombre, no había decidido ninguna organización humana hacer de él un apóstol, y ninguna organización humana lo había enviado a predicar el evangelio, sino el mismo Señor Jesús, el mismo Padre y el mismo Señor Jesús. Así que Pablo está diciendo, yo soy apóstol con la misma autoridad de aquellos que estuvieron con el Señor, de esos 12. Yo también fui llamado por el mismo Señor que estuvo con ellos físicamente en la tierra. Yo también fui llamado por ese Señor, pero que ahora está resucitado. Y se me apareció en el camino hacia Damasco cuando perseguía a la iglesia. Él se me apareció, Él me enseñó el evangelio y Él me hizo hoy un apóstol enviado a las naciones para predicar el evangelio. Pablo está defendiendo su apostolado. Pero él dice que no estaba solo, hermanos. En el verso 2 dice que estaba acompañado de los hermanos que están con él. Pablo, al decir que está con los hermanos, esto nos habla de que Pablo no era un solitario. Pablo tenía colaboradores, Pablo tenía compañerismo, Pablo tenía comunión con hermanos, y por ende estos hermanos que estaban con Pablo, podríamos decir que estaban aprobando lo que Pablo está escribiendo. Recordemos, hermanos, que en esta misma epístola, en esta sección de la defensa del evangelio, Pablo en el capítulo 2 cuenta que él fue a Jerusalén a hablar con aquellos que eran considerados como columnas de la iglesia del Señor, Jacobo, Juan y Pedro. Y dice que estos, cuando vieron la gracia que Dios le había dado a Pablo para predicar el evangelio, dice que estos le dieron a Pablo la mano en señal de compañerismo, porque entendieron que Dios había instituido también a Pablo por medio de Jesús para que Pablo llevara el evangelio a los gentiles y Pedro a los judíos. Así que Pablo tenía la aprobación de los apóstoles. Pablo no era un llanero solitario. Pablo escribía en comunión con los hermanos. Por eso Pablo dice, los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Recordemos, hermanos, que Galacia, como decíamos en la introducción, no es una ciudad, no es la iglesia en Galacia, sino que son las iglesias, porque Galacia era una región. Y en esa región habían varias ciudades, y todas esas ciudades habían recibido el evangelio, y las personas de esas ciudades se convirtieron en las iglesias locales. Pero aquí también vemos, amados hermanos, que esta epístola estaba dirigida a un grupo de iglesias en una zona particular, y eso nos habla de que hay comunión con las iglesias locales. Es cierto que el Señor ha establecido que cada iglesia es una iglesia local con su propio gobierno y administración, pero esta iglesia no debe aislarse de las demás iglesias. Esta iglesia debe tener comunión con sus hermanas iglesias locales que están en una misma región, y eso es algo que Dios ha establecido en su palabra, y lo vemos también aquí en este versículo. Hermanos, el versículo 3 nos habla de un saludo muy característico que Pablo utiliza en sus epístolas. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este saludo Pablo está ya explicando el evangelio.
Gracia y paz. Ese es siempre el orden. Nunca paz y gracia, sino gracia y paz. Hermanos, Dios nos regala a su Hijo para nuestra salvación. Eso es gracia. Y los que creemos y recibimos por la fe a ese Jesús que nos es regalado, somos reconciliados con Dios y ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos hacer las paces con Dios sin primeramente recibir por la fe la gracia y el regalo de Dios, que es su Hijo Jesús. Por ende, todos los que experimentan esa paz con Dios es porque primeramente han experimentado el haber recibido por la sola fe, no por sus obras, no por sus méritos, no porque se portaron bien, no porque hicieron buenas obras, no porque fueron a algún lugar a hacer algún peregrinaje, sino solamente porque fueron amados por la gracia de Dios y lo recibieron por la fe, es que ahora tienen paz con Dios. Y también podemos decir que esa paz con Dios también es necesaria para que sea una paz que proteja nuestros pensamientos y nuestros corazones. Hermanos, nosotros necesitamos de la paz de Dios, pero no podemos experimentar ni la paz de Dios, ni el gozo de Dios, ni muchas otras bendiciones si primero no hacemos las paces con Dios. Por eso es gracia y paz. Hermanos, el Evangelio no es solamente un anuncio histórico de lo que Jesús hizo, sino que el Evangelio es un poco más amplio y tiene como capítulos. Y el primer capítulo del Evangelio es que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Pero este hombre que fue creado a su imagen y semejanza y fue creado libre, en el segundo capítulo vemos que cayó. Se apartó de Dios por sus pecados. Pero hay un tercer capítulo glorioso que es cuando Dios interviene en la historia del hombre y envía a su Hijo Jesús a tomar el lugar del hombre para que lo reconcilie consigo mismo. Esa es la redención. Pero por último está el último capítulo, que es la completa restauración. El Evangelio no solamente nos salva a nosotros y arregla nuestra relación con el Creador que nos creó, sino que también va a arreglar todas las cosas. Dentro de poco tiempo, espero que podamos ver al Señor volver gloriosamente en las nubes para establecer su reino aquí en la tierra y demostrar quién es el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso también implica el Evangelio. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice en el verso 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Hermanos, no solamente somos libres de nuestros pecados. Jesús no solo vino a morir para salvarnos de nuestros pecados, sino que también vino a morir por nosotros para salvarnos del siglo malo en el cual nosotros estamos. Hermanos, el siglo malo se puede también traducir este mundo pecaminoso. Dios nos salvó también de este sistema espiritual, esta corriente que hoy está en este mundo y que es mala, donde tiene un príncipe de las tinieblas que es Satanás. Dios nos salvó de este mundo que se está yendo a la perdición. Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17, dijo al Padre, orando por la iglesia: no son del mundo, están en el mundo, pero ya no son del mundo, y te pido que los guardes ¿de quién? Del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí Jesús estaba pidiendo que no nos quite del mundo físicamente. Pero el Evangelio ya nos ha quitado y librado del mundo espiritual. Hermanos, ya no estamos en ese mundo malo, sin propósitos, sin esperanza,
sin Dios que se está dirigiendo a la perdición. Hermanos, podemos imaginarnos como un tren. Ustedes imagínense un tren. Estamos en un tren, en un vagón enorme, y en ese vagón hay corrupción, injusticia, vicios, maldad, y yo estoy metido en todos esos pecados en medio de ese tren. Y toda la gente, todo ese ambiente dentro de ese tren está en esos pecados. Pero no solamente hay pecados dentro del tren, sino que el mismo tren se está dirigiendo hacia un precipicio y allá abajo hay un lago de fuego. Pero cuando escuchamos el Evangelio en ese tren, alguien nos habla de Cristo, alguien nos habla de que hay esperanza para que dejemos ese estilo de vida. Entonces creemos en el Evangelio, somos limpiados, perdonados y somos libres de nuestro pecado. Y en ese tren, estando dentro de ese tren, experimentamos la paz con Dios. Pero Dios no se limita solamente a perdonarnos y a limpiarnos ahí, sino que nos agarra y nos quita de ese tren y nos traslada a otro tren que está yendo al cielo. Es un tren glorioso donde hay paz, donde hay armonía y donde la dirección y el destino final es la nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Hermanos, hemos sido salvos y librados, no solo del poder del pecado, no solo de la esclavitud de la ley, sino también de este siglo malo. Y hermanos, todo esto es, como dice la segunda parte del verso 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, ese es el corazón de Dios. Dios en su beneplácito quiso salvarnos. Ustedes saben, hermanos, que cuando Jesús vino a esta tierra, la idea que tenían los judíos de Dios era una idea equivocada. Con mis hijos estamos estudiando teología y una de las materias nos habla de teología propia, que es el estudio acerca de Dios. Y estamos viendo las características de Dios, los atributos de Dios, y muchas veces se compara con otras religiones. Otra religión que hoy está un poco de moda es el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es la creencia de que sí hay un Dios, hay un ser supremo que creó este mundo, pero el deísmo afirma que Dios, después de haber creado a este mundo, lo abandonó a sí mismo. Lo abandonó a sí mismo. O sea, es un Dios que creó, pero que está lejos y no tiene ninguna relación, ningún interés con este mundo. Bueno, los judíos, no digo que eran deístas, pero ellos habían entendido y enseñado que Dios era un Dios lejano y que era un Dios enojado, que era un Dios que no tenía misericordia de los pecadores y de los débiles. Entonces Jesús en Lucas capítulo 15 tiene que hablar de 3 parábolas. Y en esas 3 parábolas Jesús tiene como propósito mostrar cuál es el corazón de Dios. Y Él habla de la moneda que se perdió y la búsqueda de esa moneda, de la oveja que se perdió y la búsqueda de esa oveja, y habla del hijo pródigo y la conversión del hijo pródigo. Y ahí el Señor está mostrando que el corazón de Dios el Padre es un corazón bueno y misericordioso, que vino a buscar lo que se había perdido, y que Él está gozoso cuando una de sus criaturas se vuelve así, se vuelve a casa, vuelve a su Creador arrepentido, y Él sale corriendo como ese padre para abrazarlo, perdonarlo, justificarlo, limpiarlo, darle un vestido nuevo y hacer fiesta. Se hace fiesta en los cielos porque el Padre es el que está feliz, más que cualquier otro, cuando alguien se arrepiente y cree en el Señor Jesús. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque el amor de Dios es el motor que impulsó a nuestra salvación y al envío de su Hijo Jesús. Así que no creas, hermano, que Dios es un Dios malo, que está enojado contigo, que te mira mal cuando vos pecás o te enfriás. Estaba compartiendo en estos días acerca de la negación de Pedro. Y Lucas nos cuenta que Pedro, después de haber negado al Señor, el Señor se dio vuelta y lo miró. Y entonces Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era la mirada del Señor? ¿Fue una mirada de enojo?
¿O fue una mirada de amor? Fue una mirada de amor, porque Dios es amor y la expresión perfecta del amor es Jesús, hombre. Así que Jesús miró a Pedro con ojos de amor. Esta mañana, si todavía no has venido al Padre, si todavía no has vuelto a casa, si todavía estás perdido en este mundo y no te has arrepentido, vení a Cristo, no esperes un día más. Vení a Él. Él está esperando que te arrepientas y vuelvas a tu hogar. Porque todos nosotros, indistintamente, fuimos creados con el propósito de tener una relación con Dios. Y aún aquellos que todavía están perdidos tienen la imagen de Dios en ellos. Y Dios los está buscando porque Dios es bueno. El verso 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la justificación, que es un tema central de esta epístola, ¿qué significa? Hablaba con un hermano en estos días. ¿Qué es la justificación? Le estaba preguntando. Hermanos, la justificación, esta palabra significa que Dios nos declara justos por la fe en Jesús. Es como cuando un juez está declarando que este delincuente que está ahora enfrente de él es libre. Para con la justicia, este delincuente ahora está libre y es justo porque alguien otro pagó la deuda que él cometió por él. Entonces nosotros que teníamos deudas para con Dios, hemos sido declarados justos como si no hubiésemos cometido ningún pecado, porque hemos depositado nuestra fe en otro que pagó por nosotros, que es Jesús. Eso es justificación. Dios nos declara justos por la sola fe en la persona de Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra raza, no por nuestra economía, no por nuestra posición, no por nuestra bondad. No. Nada y nadie puede compararse a la santidad y a la perfección de Jesús, y ningún hombre por sí mismo puede salvarse. Por ende, la justificación de Dios es algo que Dios hace por el hombre cuando el hombre decide creer. Como cantamos esa alabanza, glorioso intercambio. En la cruz el Señor lleva nuestros pecados y la justicia perfecta de Jesús nos es aplicada a nosotros por la sola fe. Ese es el intercambio. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué? Como dice en 1 Corintios, Dios decidió salvarnos por medio de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el motivo? Bueno, Efesios 2:9 dice, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versos 27 y 28, cuando Pablo está hablando del tema de la justificación, él dice así: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo en 3:28, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios salva al hombre por medio de la predicación del Evangelio? No dándole ningún mérito al hombre, para que el hombre no se gloríe. Para que el hombre no diga, ah, claro, me salvó, porque claro, ¿cómo no me va a salvar a mí que yo merecía? Si yo soy bueno, yo le ayudo a mi esposa, a mis hijos, trabajo, soy honesto, nunca le maté a nadie, hasta de vez en cuando le hago regalo a mi suegra. ¿Cómo Dios no me va a salvar? Pero cuando nosotros entendemos que todo lo que existe, incluyendo nosotros, es para la gloria de Dios, entendemos por qué Dios salva al hombre a través del Evangelio, para que nadie se gloríe. Hermanos, ustedes saben que en Job, es un libro muy particular. El problema de Job es que él se creía más justo que Dios. Eso dice en el capítulo 32. Habían 3 amigos de Job que lo estaban condenando injustamente y no lograron hacer que Job pudiese abrir los ojos. ¿Por qué? Porque estos hombres, sus amigos, estaban buscando a través de su propia experiencia, de sus propios medios, convencer a Job.
Pero del otro lado vemos a Job, que realmente se creía justo delante de Dios. Justicia propia, porque era un hombre justo, dice la palabra. Pero Eliú, que era uno más joven, a partir del capítulo 32 hasta el capítulo 38, donde habla Jesús, empieza a hablar. Y Eliú es un tipo de Cristo. Y Eliú dice a estos varones más grandes que él, que ellos no pudieron convencer a Job, porque no utilizaron la fuerza de Dios, la palabra de Dios. Y también condena a Job, porque Job se creía justo a sí mismo. ¿Y saben qué dice Eliú en el capítulo 32? En un verso dice: ustedes no lograron convencerlo, para que ustedes no digan, hemos hallado sabiduría. Y dice ahí, es Dios que vence y no el hombre. Hermanos, Eliú había entendido que si alguien se arrepiente de sus pecados, no es por la elocuencia del predicador. No es por la inteligencia o nuestros argumentos que alguien puede convencerse de su condición de pecado, sino es solo y exclusivamente por el poder de Dios. Solamente Dios puede mostrar el pecado del hombre. Solamente Dios puede dar al hombre vida y solamente Dios puede ser glorificado. Es por eso, amados hermanos, que la salvación no es por obras. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Es por gracia, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Esta semana en la reunión de oración, un hermano leía Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante, el hermano Alejandro, y hablaba de que el rico no debía alabarse en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y en conocerme. Hermanos, si nos debemos gloriar, nos vamos a gloriar ¿en quién? En Jesús, en Dios. Y si entendemos que hemos sido salvos por la sola gracia, es un regalo inmerecido. Entonces cuando lleguemos al otro lado de la vida, cuando el Señor vuelva, vamos a vivir eternamente y para siempre para agradecer y glorificar a Dios. Y en este lado de la eternidad vamos a vivir vidas que están consagradas a Dios porque Él nos salvó sin que nosotros lo mereciéramos. ¿Se está entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a leer los otros 5 versos. No hay otro evangelio. Verso 6. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito sea. Eso significa: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, Pablo está maravillado. Y Pablo no solo está maravillado de que estos hermanos genuinos creyentes se habían alejado de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo a la salvación, sino que lo habían hecho tan pronto. Tan pronto. Miren. Verso 6, estoy maravillado de que tan pronto. ¿Cómo es posible que a veces predicamos el evangelio, la persona se convierte, está fundamentada en la fe, está creciendo en la gracia y tan pronto viene alguien, le habla otro evangelio y esta persona empieza a alejarse de la gracia de Dios y empieza a volver a confiar en sí mismo? Hermanos, ¿qué significa alejarse de la gracia de Dios? Alejarse, como decía recién, es volver a confiar en obras para ser salvos. Hay algo que se llama justicia propia. El hermano Timothy Keller, en uno de sus libros que se intitula El ministerio centrado en el Evangelio, dice así,
que hay tres tipos de personas cuando nosotros predicamos el Evangelio con relación a Dios. En el mundo hay tres tipos de personas. Está el irreligioso. ¿Quién es el irreligioso? Vos le hablas de Dios y te dice, salí, no quiero saber nada. No me interesa, salí. Yo no creo y no quiero saber nada de la iglesia, y empieza con todos sus argumentos. Ese es el irreligioso. Pero también está el religioso. El religioso es uno que habla de Dios, está escuchando lo que vos le estás hablando acerca de Dios, pero la característica del religioso, ¿cuál es? Que él está buscando salvarse por sus propias obras. Busca la aprobación o el perdón de Dios por sus propios méritos. Ese es el religioso, que basa su salvación en su propia justicia. Pero después está el creyente, el genuino, el salvo. El creyente es el que acepta ser amado y perdonado por la sola fe, y él obra por haber sido perdonado y justificado. Él obra como gratitud a Dios por lo que Dios hizo en él. Así que tenemos tres grupos: los irreligiosos, los religiosos que buscan agradar a Dios por sus propios medios, y tenemos los creyentes que han entendido que no pueden agradar a Dios por sus propios medios y que lo único que tienen que hacer es creer en Jesús para ser limpios, perdonados, justificados y salvos para siempre. Los judaizantes estaban en el segundo grupo. Eran religiosos, conocían la ley, pero ellos establecían su propia justicia. Ellos insistían en que el hombre debía hacer ciertas cosas para poder ser salvos. Y hermanos, el orden no es ese. Nosotros debemos hacer las cosas y las obras de justicia, pero como consecuencia de que hemos sido justificados. ¿Se entiende esa frase? No debemos buscar ser justificados haciendo obras. Eso sucede mucho. La religiosidad, el legalismo. Estamos centrados en hacer cosas para agradar a Dios. No, nosotros obramos por amor de aquel que nos amó y nos aceptó así como estábamos. Ese segundo grupo, que son los judaizantes, predicaban lo que vivían. ¿Y a quiénes les predicaban? Al tercer grupo, a los creyentes genuinos, para alejarlos de Dios y para también alejarlos de Pablo y de sus colaboradores. Si ustedes ven en el capítulo 4, en el versículo 17, Pablo dice de estos: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. A ellos no les interesaba el alma de los creyentes. A ellos lo único que les interesaba es que ellos pudiesen tener más seguidores, prosélitos. Pero Pablo estaba interesado en el alma de estos creyentes. Hermanos, Pablo aclara en el verso 7 que no hay otro evangelio. Ellos predicaban un evangelio diferente, dice. Y algunos podían entender, bueno, entonces hay diferentes evangelios. Hermanos, hoy estamos en un tiempo donde se predican diferentes evangelios. Por ejemplo, el catolicismo romano hoy insiste en que los sacramentos son necesarios para la salvación. Es uno de los artículos del catecismo de la Iglesia Católica Romana. Otro evangelio. No es el evangelio bíblico. No podemos decir que necesitamos un sacramento que se sume a la fe en Cristo para que seamos salvos, porque estamos predicando un evangelio diferente. Hay judíos creyentes que están queriendo judaizar a la iglesia hoy y están diciendo que si creemos en el Mesías, que ellos llaman el Mesías Hamashiach, ellos dicen que entonces tenemos que circuncidarnos, guardar el sábado, cumplir con la ley de Moisés. Y esa es la evidencia de que somos nacidos de nuevo, que somos creyentes. Ese es otro evangelio. Pero hay también otros que están hablando de un evangelio distinto, diferente, y es el evangelio famoso, falso, de la prosperidad. Que prometen cosas que el evangelio no promete.
que hablan de consecuencias si nosotros creemos en el Señor por la fe. Vamos no solamente a ser salvos, sino también ricos y también nunca nos vamos a enfermar. Falso evangelio. Hay gente que predica evangelios diferentes. Así que, hermano, no es cualquier cosa. La iglesia debe saber el evangelio. Y debemos volver a las raíces, a la palabra, al evangelio predicado por los apóstoles. Por eso Pablo aclara en el verso 7, no es que haya otro, o sea, no hay otro verdadero, hay solo uno verdadero. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, tuercen las escrituras, distorsionan el mensaje verdadero. Y así, hermanos, ese mensaje verdadero se vuelve otro mensaje y se vuelve falso. Vamos a hacer una ilustración. Si yo tengo una comida, un plato de arroz quesú o risotto, yo tengo un platito ahí o tengo un sollo ahí en el plato. Y alguien le pone un poco de veneno y mezcla ese plato. Y te dice, mira, le voy a poner un poquito de veneno, lo voy a mezclar para que comas. ¿Lo vas a comer? No vamos a comer un plato así. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21, es uno de los textos más polémicos y mal interpretados en este tiempo. Ese texto dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y estas personas que mal interpretan este texto dicen que vos podés comer ese plato de comida y mientras comes podés dividir el veneno y no comerte el veneno. Es imposible. Porque ya ese plato se afectó, se infectó y ahora todo ese plato hay que desecharlo. Si nosotros vamos a elegir un plato, vamos a ver el plato que no tiene nada de veneno y ese plato no vamos a comer. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a ver a este predicador en YouTube, predica herejías, pero también predica verdades. Entonces yo voy a escoger la verdad y las herejías no, las voy a rechazar. No, es un plato contaminado, hay que desecharlo todo. Y yo antes de comerme la palabra de Dios en YouTube, porque hoy estamos mucho en las redes, yo tengo que seleccionar a aquellos hermanos que no ponen veneno en el plato. Y a ellos mirar. Y de ellos ser alimentado. Hermanos, es un engaño, ¿eh? Si vos a un plato de comida bueno le pones un poco de veneno, todo el plato se echa a perder. No existe eso de un poco de verdad y un poco de mentira. ¿No lo dice Pablo en esta epístola? Miren, capítulo 5, versículo 9. Pablo, hablando de la falsa enseñanza de los judaizantes, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco nomás. Vos le ponés un poquito de obras a la sola fe y ya distorsionaste el evangelio. Es otro evangelio. Hay que rechazarlo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por ende, examinarlo todo no es meterme a escuchar a un personaje que es un falso y decir, no me va a afectar las falsedades que dice, pero las verdades que dice, esas sí me van a edificar. Es un error. Hay que tolerar eso. Por eso seamos sabios en examinarlo todo y retener solo lo bueno y a los buenos. Porque hay muchos buenos predicadores que enseñan la palabra de Dios sin el veneno del judaísmo, sin el veneno del mormonismo, sin el veneno del ecumenismo, que es otro veneno, que se mantienen en la palabra del Señor. Verso 8, Pablo dice, y también en el 9, que si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite en el verso 9, le da más fuerza. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, no importa quién sea. No tengamos temor de afirmar que si está predicando un evangelio diferente al que los apóstoles han predicado, no tengamos miedo de decir que están bajo maldición. Y es la maldición de Dios
No es cualquier cosa lo que dice acá Pablo. Hermanos, no importa quién sea. No importa, si yo el día de mañana empiezo a predicarles un evangelio distinto, estoy bajo la maldición de Dios. Porque estoy distorsionando aquello que es sagrado, que es fundamental y del cual dependen muchas otras cosas, el evangelio. Pongamos atención, Pablo dice, aún un ángel del cielo, ayer leía de los mormones, el libro de Mormón. Es una aberración lo que dice ese libro. Y hay un ángel que se llama Moroni, que se le aparece a un profeta, Joseph Smith, y le predica otro evangelio. Y le dice, este sí es la revelación completa. Y sobre esa falsedad de un ángel del cielo, no de un ángel enviado por Dios, un ángel del cielo. Y cuando Joseph Smith describe a este ángel, es un ángel maravilloso, glorioso, dice que estaba en pie en el aire al lado de su cama y 3 veces subió y bajó del cielo y le habló palabras que nunca escuchó y su rostro era resplandeciente. Y le dijo, hay planchas que están escondidas de los antiguos habitantes de América y Jesús se les apareció y les habló. Y ahora a vos se te encarga completar el evangelio. Un ángel del cielo. Miren lo que dice Pablo. Si aún un ángel del cielo, aunque sea glorioso, acá aparece un ángel ahora, acá, desciende del cielo y todos, wow, yo me callo, vamos a escucharlo. Y empieza a decir que aquello que predicaron los apóstoles no era suficiente. Y empieza a traer nuevas revelaciones. Nos levantamos en el poder del Espíritu Santo y con la autoridad dada por la palabra de Dios infalible y le decimos a ese ángel, maldito eres, vuelve de donde viniste. Y no que coqueteamos con el ángel. Y hermanos, se construyó un imperio sobre esa falsedad. Con mucha plata. Estoy hablando de los mormones. Dios les conceda a ellos arrepentirse y salir de ese engaño. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicó a los Gálatas? Hechos capítulo 13, versículo 38, dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo estaba predicando en Galacia, en una de las ciudades de Galacia, en Antioquía de Pisidia, y él les predicó el evangelio de Cristo y les habló de que aquellos que creen, no que obran, no que se esfuerzan, no que depositan su confianza en sí mismos, sino que depositan su fe y su confianza en el Señor, son declarados justos por la sola fe. Hermanos, no me voy a cansar de repetir este evangelio hasta que me muera, porque es necesario que mantengamos claridad acerca de lo que es el evangelio, para que podamos no solo proclamarlo, sino también defenderlo. Y ese es el propósito de esta epístola. El hermano William MacDonald, comentando este texto que acabamos de leer de Gálatas 1, 8 y 9, dice así: mientras la ley tiene una maldición para quien deje de guardarla, el evangelio tiene una maldición para el que trate de cambiarlo. Voy a repetir. Mientras la ley de Moisés tiene una maldición para aquellos que dejan de guardarla, el evangelio tiene una maldición para el que trate de cambiarlo. Los que quieren agradar a Dios por medio de la ley están bajo maldición. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, aquellos que quieren salvarse por medio de obras están
bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, que es la ley de Dios dada a Moisés, te pide que hagas algo, pero no te provee el medio para cumplir eso. Por ende exige, pero no da para que uno pueda cumplir. Entonces uno trata de obedecer a Dios, pero no puede. Y está bajo maldición. Querer salvarse por sus propios medios es como querer cruzar Brasil e ir a Roma, a Italia, América y Europa, nadando por el océano. El océano Atlántico está en el medio, entre América y Europa, África, está el océano Atlántico. Y hay como 7.000, 8.000 kilómetros de océano. ¿Es posible que alguno de nosotros pueda cruzar y llegar al otro lado? Es imposible. Capaz alguno de los hermanos puede llegar un poquito más lejos que yo. Sí, pero ninguno va a llegar del otro lado. Todos están bajo maldición. El hombre en sí mismo no tiene la capacidad de poder llegar al otro lado, así como el hombre pecador no tiene la capacidad de salvarse por sus propios medios. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos en el océano, estamos nadando con nuestras propias fuerzas, tratando de llegar al otro lado. ¿Y quiénes son los que llegan del otro lado? Inevitablemente son aquellos que renuncian a seguir nadando y esforzándose en ese océano que es imposible. Y miran arriba y esperan una ayuda de lo alto. Y de lo alto viene un helicóptero. De lo alto viene un avión, de lo alto viene la escalera, el salvavidas que se nos tira en ese momento para que dejemos de nadar con nuestras propias fuerzas, nos aferremos a ese salvavidas y que ese salvavidas nos lleve al otro lado. Eso es salvarse por la fe. Deja de confiar en vos, deja de buscar agradar a Dios por tus propios medios. Aferrate a Cristo, aferrate al Salvador, al Hijo de Dios que vino a buscar y a rescatar lo que estaba perdido, y por la sola fe deja que Él mismo te lleve al otro lado. Y entonces vas a experimentar que cuando llegues al otro lado, allá a Europa, vas a decir: gracias, querido helicóptero, gracias que me viniste a salvar justo ahí. Y hermanos, a veces estábamos allá en el lodo, perdidos en nuestros pecados, vidas destruidas, sin propósito, sin esperanza. Y vino Dios, y vino su Hijo, y extendió su mano, y desde allá nos dijo: solamente mírame a mí, agárrate de mí, que yo te voy a quitar de este lugar, te voy a dar vida, te voy a limpiar, te voy a santificar y te voy a justificar. El hermano Scofield decía que Dios no llama a salvación a los justos. No. Dios llama a salvación a los pecadores, a los inmundos, a los que estamos llenos de pecado. A esos nos llama a salvación, y Él nos limpia, nos justifica, para entonces introducirnos en su reino. Qué grande que es el amor de Dios. ¿Cómo no vamos a vivir por este evangelio? Por este Cristo que se dio por nosotros. Pablo concluye, amados hermanos, el verso 10 diciendo: ¿será que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es evidente que Pablo no está buscando la aprobación de los hombres. Hermanos, en una época donde la verdad ya no es objetiva, donde el evangelio tampoco es un solo evangelio, sino que todo es relativo, todo es subjetivo y cada uno tiene su propia verdad. La iglesia debe levantarse y decir: no, no es así. Hay una sola verdad objetiva, hay un solo evangelio. Y cumplir su función de defender la verdad del evangelio, ya que de eso depende nuestra identidad, la salvación de los hombres y la gloria de Dios. Hermano, lo repito, si perdemos el evangelio, perdemos todo. Volvamos a ver qué es el evangelio. Vivamos el evangelio, defendamos el evangelio y proclamemos este evangelio para la gloria de Dios. Hermanos, hoy ya no se entiende nada. La vez pasada estaba mirando una entrevista de Dante Gebel, una vergüenza. Entre otras cosas, dice que es pastor. Es vergonzoso lo que dice.
Media hora me comí de entrevista. No predica el evangelio. Él hace shows para entretener a la gente. Y dice que los judíos, los mormones, los hindúes, los protestantes, los católicos vienen y la idea es darles a ellos un buen mensaje para que tengan esperanza en ese Dios que todos creemos. No predica el evangelio. No tienen el valor, no tienen el coraje para decir que hay un solo camino, que es Jesucristo, y todos aquellos que no están en Cristo, están destinados a ser condenados para siempre. No podemos tener temor, no debemos agradar a los hombres. Hay otros que agradan a los hombres, pero nosotros debemos jugarnos por el Señor y su palabra, y con amor, respeto, pero convicción. Debemos decir la verdad. La vez pasada veía un pastor que enseña la palabra, y estaba en una entrevista y uno le entrevistó y le dijo: bueno, yo también estuve en Israel y qué lindo estar ahí en la sinagoga, delante del monte y esto y aquello. Y de repente el entrevistador le dice al pastor: lo que yo rescaté de ese viaje es que no importa cuál es el camino para llegar a Dios, porque ahí estaban católicos, judíos, islámicos y esto y aquello. Lo importante era esa presencia, y el pastor, que sabe que esa es una mentira, no abrió su boca, se cayó, no tuvo el valor de decirle: te estás equivocando, amigo. No hay otro evangelio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Hermanos, yo les digo esto porque no debemos confiarnos en nosotros mismos y pensar que no vamos a negar al Señor en este tiempo. Está difícil la cosa. Y si ya negaste al Señor, no teniendo el valor de hablar con amor, pero con convicción, tenés que pedirle perdón al Señor. El Señor te va a perdonar y te va a dar otra chance para decir a tu amigo, a tu amiga, a tu jefe, a tu compañero, a tu vecino: no, en realidad no es que todos los caminos llevan a Dios, solo uno. Y si no estás en Cristo, estás destinado al juicio eterno, para perdición eterna tuya. Así que si no te arrepentís y crees en el Señor, te espera un juez que te va a lanzar al lago de fuego. Ay, ese no es el Dios en quien yo creo. Ese no es el Dios de amor. ¿Cómo es posible que Dios sea así? Porque Él se reveló a través de su palabra. Y ahí le hablas de que Dios no solamente es así, sino que es más amoroso de lo que vos pensás. Porque Él, siendo justo, Él tomó la decisión de tomar tu lugar en esa cruz, enviando a su Hijo para que te salves de la condenación eterna. Pero si no te agarras de Cristo, si no confías en Cristo, vas a morir eternamente y para siempre. Hermanos, el Señor nos ayuda en este tiempo a poder recibir su palabra y ser fortalecidos por medio del Evangelio, y con amor, pero también con convicción, como tenía Pablo. Hermanos, Pablo comenzó esta carta, ni le saludó a los Gálatas. Ay, Pablo ya estaba enojado. Sí, estaba muy preocupado. Casi violento fue. ¿Pero por qué? Porque los amaba. Porque sabía que estaban corriendo peligro. Estoy maravillado de que tan rápido os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, no nos alejemos del camino de la gracia. No hagamos del camino de la gracia un camino de tortura, de ley, de justicia propia. Así que, hermanos, terminamos diciendo esto. Habiendo escuchado esta palabra, hoy te quiero preguntar: ¿entendiste el Evangelio? ¿Entendés que Dios te ama así como estás y quiere que lo recibas por la sola fe en Jesús? Bueno, si todavía no lo hiciste, vení a Cristo esta mañana. Ahora decidí creer en el Señor para que tu alma sea salva para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. No esperes. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no confiando en tu propia justicia, sino en la justicia que Dios proveyó, que es Jesucristo el Señor. Y serás salvo. Tus pecados van a ser perdonados, vas a ser limpio y vas a recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Vas a estar en paz con Dios y vas a comenzar un camino nuevo.
Pero para los que ya hemos conocido a Dios, ¿estamos sirviendo a Dios y agradando a Dios o a los hombres? Hermanos, que esta mañana podamos reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. Si tratando de agradar a Dios por nuestra propia justicia o estamos agradando a Dios porque hemos sido justificados en Cristo. Y que nos levantemos como iglesia con valor, sin temor, para predicar el Evangelio y defender el Evangelio. Que esta epístola, amados hermanos, nos ayude a llevar a cabo esta gran misión que tenemos en este tiempo hasta que el Señor vuelva o el Señor nos llame a su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu precioso y glorioso Evangelio, que es acerca de tu Hijo Jesús, que vino a tomar nuestro lugar en ese madero para reconciliarnos contigo. Señor, no queremos confiar en nosotros, en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras, sino solamente en ti. Te pido que haya salvación, visitación de tu Espíritu y convicción de pecado esta mañana en aquellos que aún no te conocen y no han entendido que tú los amas y quieres la salvación de sus almas. Y para aquellos que ya hemos creído, Señor, te pido que el amor por ti nos impulse a obrar de tal manera que te agrademos porque hemos sido perdonados, limpiados y aceptados en tu Hijo Jesús. Te pido que haya una llenura, una renovación del Evangelio, un avivamiento en nuestros corazones en estos domingos que vamos a estar predicando tu palabra. Que sea de bendición para la iglesia. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.